Buenos días, compañeros. El día de hoy les venimos a presentar el tema de reporte de lectura, reseña crítica y resumen. El equipo está conformado por mí, Andrés, Fidel, Ángel, Gustavo, Marco Antonio y Alan en la cámara. ¿Qué es el resumen? El resumen es una representación abreviada del contenido de un texto, es decir, es un escrito que se construye a partir de otro y consiste en extraer lo que consideramos más importante de un tema. El propósito del resumen es informar y por tal motivo no emite opiniones, juicios de valor e interpretaciones. ¿Para qué sirve el resumen? Punto número 1. Para facilitar la retención del material estudiado, ya que se asimila una síntesis de los aspectos esenciales de cada tema. Punto número 2. Además, permite estructurar las ideas del texto y establecer las relaciones entre ellas, por lo que facilitan el estudio y repaso posterior. Características del resumen. El resumen debe contener las siguientes bases. Objetividad. Se refiere al respeto por las ideas originales del texto y del estilo del autor, aunque se apliquen las reglas generales de supresión u omisión. Que tenga claridad. Esto demuestra que se ha comprendido el documento en base. Que sea preciso. Hace alusión a la forma de enunciación que con oraciones cortas y concisas condensa el sentido del documento base. Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. El texto se elabora de diferentes maneras. Documentación. Lo primero que tenemos que hacer es una lectura y relectura del texto base. Planeación. Una identificación y extracción de información relevante. Textualización. Elaboración de una versión preliminar del resumen. Una adecuación. La revisión del lenguaje usado para garantizar que se exprese las ideas del autor. Una revisión. Corrección necesaria para garantizar la coherencia y la cohesión. Constatación. Que no se ha admitido información relevante o incluido aquella que es secundaria. Y verificación de que se conserve el estilo del texto. Reescritura es la elaboración del texto final. Segundo tema, reporte de lectura. Se conoce como reporte de lectura al informe que elabora una persona después de leer un determinado texto. En dicho reporte se deben incluir ciertos datos que permiten demostrar al individuo que efectivamente ha leído el texto y lo ha comprendido. Los reportes de lectura tienen una doble función. Por un lado, ayudan a fijar los conceptos que el lector acaba de asimilar, y por otro, permiten ser evaluados por un tercero, ya sea un docente, un maestro o un superior, que determina si la persona ha comprendido aquello que leyó. Entre las informaciones que suelen incluirse en un reporte de lectura aparecen el título de la obra, su autor, una descripción de la temática, un resumen de los conceptos más importantes y una conclusión. También es frecuente que el creador del reporte deba incluir una opinión sobre los contenidos del libro en cuestión. En el reporte de lectura hay que tener en cuenta ciertas consideraciones relevantes, como por ejemplo, en los datos deben incluirse los nombres y apellidos de quien lo hace, así como el título de la obra, su autor, la fecha de publicación y la editorial. Todo eso sin olvidar que si se trata de un reporte como trabajo escolar, debe incluirse también el nombre de la asignatura, el nombre del profesor y el curso. El tema principal no debe superar las 2 líneas de texto y es recomendable incluir un esquema para que quede claro las partes en las que se divide el reporte. Además, siempre hay que redactarlo con un lenguaje claro y sencillo, incluyendo las fuentes que se han utilizado para elaborarlo. Por último tenemos la reseña crítica. Es aquella narración breve que incluye una opinión sobre un determinado hecho o evento. Cabe destacar que el término reseña crítica tiene un origen etimológico dispar, y es que su primera palabra, reseña, proviene del latín y la segunda proviene del griego. Para poder realizar una reseña crítica debe estar estructurada de la siguiente forma: título, presentación, resumen, comentario crítico y conclusión. Primer punto, título. Segundo, presentación. Este es el apartado en el que se dan a conocer los datos relativos a la obra que se está analizando. De esta manera será aquí donde se encuentre el título de aquella, su autor, la fecha de publicación, etc. Tercer punto, resumen. En esta parte, quien analiza la reseña crítica se encarga de determinar los aspectos fundamentales sobre los que se sustenta la mencionada obra, fundamentalmente a nivel de contenidos y de presentación de los mismos.
Cuarto punto, comentario crítico. En este caso, el autor de la reseña procede a establecer la opinión que tiene acerca del trabajo analizado, qué es lo que se ha gustado, qué es lo que no le parece nada adecuado, qué aporta, etc. Y por último, las conclusiones.